Filipenses capítulo 3, verso 1. ¿Qué estamos estudiando? Estamos estudiando las cartas del apóstol Pablo, ahora incursionando en las cartas de la prisión, cartas que fueron escritas desde estos 2 años que el apóstol Pablo estuvo preso en Roma. Ahí al final del capítulo del libro de Hechos de los Apóstoles ubicamos la escritura de estas cartas cerca del año 60, 61, ¿sí? No importa el orden en que fueron escritas y fueron remitidas a diferentes iglesias, iglesias del Asia, pero también iglesias de Macedonia, de Europa, como la carta a los filipenses. Y extraemos, decimos que la forma que usamos para la exposición de la carta a los filipenses es una exégesis aplicada, porque estudiamos el significado original de las palabras y intentamos entrar en la mente del autor humano para entender su contexto y su mundo en aquel momento y poder extraer así lo más puro posible el suministro eterno que hay en la Escritura. No hacer para nosotros cosas que eran para otro tiempo, para otra cultura, en el escenario de la iglesia del primer siglo, sino aquellas cosas que son perdurables y persistirán por los siglos. No las costumbres, no los modismos, no la cultura, pero sí, aquello que es de aplicación extemporánea, digamos, para todos los tiempos, no para un tiempo determinado. ¿Y qué encontramos en Filipenses? En Filipenses encontramos la carta del gozo. 14 veces aparece la expresión jara o alguna de sus variaciones, ¿sí? Que se traduce gozo o regocijar, o regocijéis. Alguna de sus expresiones 14 veces aparece en la carta, y dijimos que ese gozo es esa actitud de lo más profundo, del ser más interno del hombre, ¿sí? Del ser más interno del hombre que se sobrepone, está por encima de cualquier dificultad, de cualquier circunstancia que podamos vivir. En el capítulo 1 vimos lo que es el éxito en medio de las circunstancias, ¿sí? Cuando hay adversidad, como es el caso de la prisión que estaba atravesando el apóstol Pablo. Éxito en medio de toda situación, cómo gestionar nuestras emociones, cómo gestionar la adversidad, cómo gestionar las circunstancias adversas, cómo gestionar la oposición. Todo esto es lo que vimos en el capítulo 1. En el capítulo 2 vimos el capítulo de la humildad, por excelencia en toda la Biblia. Y vimos que humildad tiene que ver con ese descenso, con ese entendiendo cuál es nuestro origen, nuestra identidad de origen, descender con el propósito de elevar a otro. No descender porque es descender nomás, sino es descender con el propósito de elevar a otros. Y esto está en conexión con lo que vamos a ver en el capítulo 3. En el capítulo 3 lo que vamos a ver es el perfeccionamiento. Entendiéndose perfeccionamiento a partir de una palabra que es muy habitual y debiéramos empezar a manejarla, su significado muy frecuentemente, porque es muy contemporánea, es muy para nosotros, es muy del diseño crístico de toda la Escritura y tiene que ver con el teleios, ¿sí? La expresión teleios es el cuarto modelo de hijo. Hay una progresión en la filiación, o sea, en el ser declarado hijo de Dios. Nosotros decimos somos hijos de Dios. O sea, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ahí la expresión es la tercera palabrita griega, huios, que es el hijo maduro, ¿sí? Pero hay 2 expresiones anteriores para hijo que son traducidos en la Escritura. Número 1 es la expresión nepio, bebé. Número 2 es la expresión tecno, niño. Cuando un hijo es niño o bebé, en nada difiere del hijo del esclavo, o sea, de aquel que nace esclavo, pero el hijo es libre, el hijo del amo, del curion, del señor, del kyrios, es el amo
pero en nada difiere del esclavo porque todavía es inmaduro, todavía no aprendió a hacer uso, utilización, a echar mano de la herencia. Lo escribe esto en Gálatas, haciendo alusión a que el esclavo es aquel que vive bajo la ley, ¿sí? Que intenta su propia justicia o mejorar su vida a su expensa, a su fuerza, solo con sus fuerzas, ¿sí? Y esto es la matriz de la religiosidad, de la religión. Entiéndase religión separado de espiritualidad, porque espiritualidad es lo que nos sucede de la piel hacia adentro y luego a partir de recobrar nuestra identidad podemos practicar una espiritualidad colectiva compartiendo con el otro, habiendo entendido quién es el otro. La tercera palabra para hijo es la palabra huios, que es hijo maduro, el heredero, aquel que ya en la cultura hebrea, cuando cumplía 30 años, ya tenía derechos sobre las tierras, es como sobre la herencia de su padre, aunque su padre todavía vivía. Es diferente a la legislación actual, que el heredero es efectivamente poseedor una vez que el padre fallece, pero aún en vida del padre, cuando se cumplían los 30 años de edad, el padre repartía, le asignaba una porción de tierra de la heredad, ¿sí? De herencia. Y aquel hijo administraba esa porción, siendo ya suya, ¿sí? Con los derechos legales del dueño, del amo. Él era el amo ya. Ahora, hijo adulto, esa es una expresión, pero luego de esto hay una expresión superior de hijo, que es el hijo perfecto, es el hijo que dice Mateo capítulo 5, verso 48, sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es el hijo teleios, el hijo perfecto, que significa, viene de una expresión teló, que significa completo, terminado, acabado, perfeccionado. Cuando el diseño original alcanza su máxima perfección, ya está terminado, ya está acabado. El hombre en su espíritu está terminado, está acabado, está totalmente completo, nada le falta, está acabado, terminado, su obra está terminada. Pero el desafío que hoy tenemos, y esto es a causa de la consumación de Cristo en la cruz del Calvario y a causa de la consumación de todas las cosas, cuando se deshizo completamente el antiguo pacto, aún parte del nuevo pacto cesó, ¿sí? Y quedaron las cosas eternas. Yo le llamo pacto eterno, aunque la mayoría identifica el pacto eterno con el pacto nuevo. Para mí, con pequeñas sutilezas que son trascendentes para este tiempo en cuanto a diferencias, ¿sí? En el pacto eterno quedan sostenidas, quedan evidentes las cosas eternas. Menciono algunas de las cosas eternas mencionadas en la Biblia. Eso que es extemporáneo, que es eterno. Cuando hablamos de eternidad, podemos usar indistintamente, aunque a veces una palabra es más apropiada que la otra, pero quieren decir en líneas generales más o menos lo mismo. Eternidad, esencialidad, espiritualidad, ¿sí? Podemos usar las tres palabras intercambiándolas, pero cuando hablamos de eternidad, y es una guía para extraer el suministro eterno de las Escrituras, hablamos de las cosas eternas que son mencionadas en la Biblia, un espíritu eterno, según Hebreos 9:14, un Padre eterno, según Isaías 9:6, Romanos 16:26, un Dios eterno, según Génesis 21:33, Isaías 40:28, un camino eterno, según Salmo 139:24, un sacrificio eterno, según Hebreos capítulo 7, verso 27,
capítulo 9, verso 26, también una salvación eterna, Hebreos 5, 9, una perfección eterna, Hebreos 10, 14, 12, 23, un pacto eterno, según Isaías 55, 3, Hebreos 13, 20 y otros textos más, una vida eterna, según 1 de Juan 5, 11, una redención eterna, según Hebreos 9, 12, un rey eterno, según Jeremías 10, 10, una herencia eterna, según Hebreos 9:15, un amor eterno según Jeremías 31:3, un reino eterno según Hebreos 12:28 y otros textos más, un dominio eterno según Hebreos 7:14, un evangelio eterno según Apocalipsis 14:6, un fuego eterno según Mateo capítulo 18 verso 8, un castigo eterno según Mateo 25:46, un juicio eterno según Marcos 3:29, un poder eterno según Romanos 1:20, un propósito eterno según Efesios 3:11 y otros pasajes también. A ver, las cosas eternas son totalmente extemporáneas y es el suministro para extraer a nuestra vida y aplicarlo a nuestro hoy, para darle forma a la expresión. Yo dije que el desafío hoy, ya hemos sido completados, ya hemos sido terminados, sin duda. Cristo hoy es ese hombre perfecto, completo, es ese que le da forma a nuestro espíritu, ¿sí? Y el desafío hoy para nosotros es hacer esto operativo, no quedarnos en lo conceptual y teórico. Yo sé que la clase, el aula ICB marca un inicio, sienta una base, pone un fundamento que tiene que ver con lo conceptual, con lo teórico, pero necesitamos, transicionar de lo teórico a lo operativo. Por lo tanto, necesitamos transformarnos e ir tomando la semejanza. Ya vamos a ver toda esta palabra extraordinaria en el capítulo 3, que tiene una riqueza y una profundidad. O sea, no vamos a estar en la superficie buscando el suministro eterno. Vamos a cavar a la profundidad para poder extraer ese suministro eterno. Bien, transicionar, decía yo, buscar la semejanza, la expresión, la manifestación del Cristo en el que somos y existimos, de lo crístico, de la mente de Cristo que nos permita expresar en el mundo de las formas, en lo físico material, el gobierno de ese reino eterno al que pertenecemos y en el que vivimos. ¿Sí? Todo lo virtuoso del ser humano pertenece al teleios, a lo terminado, y es lo que habita en nuestro espíritu. Es lo que nosotros somos en verdad. No lo que nosotros creemos que somos, suponemos que somos. Vamos construyendo del ser. Eso se llama ego y es una mentira. ¿Qué es el ego? El ego en el hombre, el yo, básicamente, ego es una palabra griega que significa literalmente yo. El ego en el hombre es esa construcción ficticia desde nuestra alma, desde nuestros sentidos, ¿sí? Que construye una individualidad, un personaje desconectado de los otros, ¿sí? O conectado al ego de los otros, ¿sí? Y no a nuestra verdadera esencia, a nuestra verdadera profundidad, a nuestra espiritualidad, ¿sí? Es un personaje al que nos hemos acostumbrado a convivir, pero que nosotros no somos, que construyó hábitos que nos limitan a la hora de expresar lo crístico. Eso es el ego, eso es el yo. Cuando Pablo dice en Gálatas capítulo 2, verso 20, ya no vivo yo, a este ego es al que hace referencia, a esa construcción ficticia de su vida inconsciente de quien él es en Dios. Todo esto es lo que vamos a empezar a ver, y hoy es medular, hoy es núcleo de esto que vamos a ver.
arrancamos en la clase, ya vimos una pequeña idea de lo que es el ego. Entonces, definimos al ego en nuestra vida como nuestra mente carnal, nuestra mentalidad carnal. Acuérdense que cuando hablamos de humildad, hace todo un mes estuvimos hablando de humildad en el capítulo 2, por eso está conectado el capítulo 3 con el capítulo 2. Necesitábamos pasar por el 2 para llegar al 3. Necesitábamos pasar por la humillación, por el diseño de la obra de Cristo como patrón, como diseño, ¿sí? Como arquitectura para la humanidad, ¿sí? La pasión de Cristo, para poder entender que ahora hay una nueva naturaleza más elevada, ¿sí? Que es el Hijo Teleios en nosotros. Porque ¿cuál es el tratamiento para el ego? El tratamiento para el ego es la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mi vida. La arquitectura para la vida del hombre la tenemos en la cruz del Calvario, en la pasión de Cristo. Por eso primero es humillación, primero es humildad. Y decíamos, recuerden que humildad lo definíamos como una mentalidad. Y tristemente Reina y Valera tradujeron sentir, pero en la traducción King James, el Rey Santiago en inglés, la palabra es, haya en vosotros esta mentalidad, porque la humildad es una mentalidad. No solamente es un rasgo de carácter muy elevado que encierra las virtudes, como dijo Crisóstomo, las virtudes universales del ser humano, parafraseándolo por supuesto, sino que también es una mentalidad. ¿Y una mentalidad de qué tipo? Una mentalidad gobernante. Me dice de El Salvador, José Carlos me dice, aquí dicen que está el ego, el superego y los argentinos. Ahí ya está bueno. Perfeccionamiento. Entonces, la obra de diseño en la cruz es fundamento para la funcionalidad de la vida del hombre. Existe una vida espiritual que se abrirá paso en nuestra vida cuando nuestro ego tenga el tratamiento que tiene que tener. Me dice, sí se escucha, Raquel. Dice, sí, a la hermana se le escucha bien. Por vos, Silvi. Dice que se te escuchó bien cuando hablaste, entonces capta bien. Oh, qué fenómeno. Bueno, gracias por la colaboración. Cuando el ego tenga el tratamiento que tiene que tener, que es pasar por la cruz del Calvario. Perfeccionamiento. Y hoy, desde el verso 1, en realidad el párrafo termina en el 1, pero vamos a ser más generosos con el texto y vamos a llevarlo hasta el verso 11. Vamos a ver 2 párrafos hoy, así como alguna vez partimos al medio de los párrafos originales, hoy vamos a ver los 2 primeros párrafos del capítulo 3. El primero está en el verso 1, donde Pablo hace un enunciado donde le dice a los filipenses que es seguro para ellos, que significa, es una palabra griega, seguro ahí, que significa sin falla, ¿sí? Es sin falla, es seguro, es cierto para ustedes el escuchar estas cosas repetidamente. Y entonces Pablo les va a recordar cosas que ya había ministrado entre los filipenses en algún momento. Recuerden que Pablo pasó en Filipos y es quien estableció junto a Silas y a Timoteo la obra en aquel lugar. Tenemos el relato en Hechos capítulo 16, la conversión de una sierva esclava de origen griega, de una mujer empresaria, tenemos su nombre, Lidia, de origen judío, y tenemos la conversión de un centurión romano, ¿sí? Ahí en Filipos. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el verso 1, pero desde el verso 2 al verso 11 lo titulamos de esta manera, perfeccionamiento,
Un balance esencial. Cuando hablamos de balance, estoy usando la expresión en un término técnico, en el término técnico contable. El balance entre el debe y el haber. ¿Sí? Pablo va a hablar de ganancias y de pérdidas, va a hablar de debe y de haber en este texto. Va a mostrar cómo todo lo que pertenece a la mente carnal es el debe en la vida del hombre. Y que todo lo que pertenece a la mente espiritual es el haber, la ganancia en la vida del hombre. Y el debe y el haber, ¿con respecto a qué? Con respecto a lo proposital, al propósito eterno en nosotros, a lo que tiene que ver con el manifestar la persona y la obra de Cristo, en manifestar nuestra esencia de origen, el yo soy en el que todos fuimos sumergidos y con el que fuimos dotados desde nuestro nacimiento, aunque no lo sabíamos. Porque ¿de qué está hecho el espíritu del hombre? El espíritu del hombre está hecho del espíritu de Dios. Así como hay un polvo original de la tierra. Esto lo vamos a ver en la conclusión. En la naturaleza humana del hombre, ¿sí? Lo vamos a ver en la conclusión. Y que también esto tiene que ver con el diseño crístico, con la pasión de Cristo, de dónde el hombre fue sacado, emulando, haciendo una parábola, una ilustración, ¿sí? De lo creacional en el hombre. Lo vamos a ver al final. Por favor, pregúntenme. Si me llego a olvidar, por favor, pregúntenme acerca de esto. Y vamos a ver cómo coincide con el capítulo 2 y el capítulo 3 de Filipenses esto. Entonces, un perfeccionamiento, un balance esencial. Leemos capítulo 3 del verso 1 en adelante. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Verso 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Hay una faceta belicosa de Pablo acá. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también en qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene en qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas que eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hasta acá la porción de hoy es bien extensa, avanzaremos todo lo que podamos, tomaremos la idea de este balance, perfeccionamiento, un balance espiritual. Y tenemos en el texto 3 partes. Número 1, primer parte, donde ahí lo que tenemos es el enunciado general, verso 1, verso 2 y verso 3.
Entonces, dice, ya expliqué el verso 1, pero ahora en el verso 2 hay un enunciado general. Hay un acomodar los valores. Porque la verdad que para muchos de nosotros, seguramente acá presentes en el aula, acá en el aula presencial también, en el aula virtual y presencial, para muchos de nosotros alguna vez pudimos haber estado confundidos. Yo lo estaba. Dije que en algún momento que me identificaba mucho con la historia de Jesús en Juan capítulo 2, con esas tinajas de piedra guardadas para el rito de la purificación. Vengo del riñón de la religión. Entonces, ¿qué teníamos cuando incursionábamos en la religiosidad? Teníamos los valores cambiados. No éramos capaces de hacer un balance. Estábamos como cuando en la secundaria nos enseñaban contabilidad. Y entonces le teníamos que decir, profe, esto va ¿en el debe o en el haber? Y no sabíamos porque no manejábamos los valores, no manejábamos los códigos. Y el profesor se cansaba de nosotros diciéndonos, pero lo que es gasto, lo que es salida, va en el debe, lo que es ingreso, lo que es ganancia, va en el haber. Diga perfeccionamiento, un balance esencial, no material, esencial, espiritual, eterno. El perfeccionamiento, un balance esencial. Y teníamos los valores cambiados cuando andábamos en la religión, porque las cosas que Pablo acá dice que para él eran pérdida, nosotros la teníamos en ganancia. Sintonizábamos la onda de Pablo antes de su encuentro profundo de transformación con el Cristo y su verdad revelada, ¿sí? Con el Pablo perseguidor, el Saulo de Tarso, su naturaleza y su mente carnal. Hermano, hay mucha mente carnal en la iglesia hoy, porque son, en lo que hoy el mundo reconoce como iglesia. ¿Por qué? Porque tienen que ver con virtudes y logros personales y galardones y cocardas. Los premios son las cocardas. Y cocardas, estrellas y cintas puestas en el pecho, como si... Oh, mirá lo que yo conseguí, mirá quién soy, mirá mis virtudes, mirá mis ministerios. ¿Vos qué ministerio tenés? ¿Qué cargo tenés? Cocardas y todas estas cuestiones que los que conocen de esencialidad saben que no tienen valor. Miren lo que decía Napoleón. Luego de entregar sus cruces de honor y sus galardones en batalla a los veteranos en sus campañas militares, le decía a sus generales, no se engañen, con estas baratijas se ganan las guerras. Quienes formaban parte de su estructura militar, quienes eran la carne de cañón, fíjense lo que es la manipulación, eran estimulados y alimentados con pedacitos de fierro, ¿sí? Y cintas de colores. Cuando los que manejaban todo aquello sabían que esas eran baratijas, que lo verdaderamente valioso era el honor, era el valor, era la lealtad, era la fidelidad. Entonces, tenemos los valores trastocados a veces. Tenemos los valores trastocados. Lo que leí recientemente en la publicación de algunos de ustedes seguramente, leí recientemente que lo que Pablo tenía por basura, ya vamos a ver el término, es fuertísimo, lo que Pablo tenía por basura, y por qué clase de basura, después lo vamos a ver. Lo que Pablo tenía por basura, muchos de nosotros lo tenemos como ganancia. Entonces tenemos que acomodar los valores.
Tenemos que acomodar los valores. Lo que nuestro ego se aferra y exhibe como cocarda, como logro, como baratija. Es una baratija realmente. Es una baratija realmente. Lo que vale es nuestra esencia, no lo que nuestro ego construyó. Encima un ego que te va a traicionar, te va a dejar a mitad de camino, te va a tirar junto al camino. ¿Por qué? Un ego que se alimenta del reconocimiento y la valoración de otros, ¿sí? Que cree que es, ahora te voy a dar, que cree que es a partir de lo que otros. Nada, eso no vale nada, porque si vos le asignás valor a lo que otros dicen acerca de vos, lo que va a suceder después es que cuando su opinión cambie, cuando la situación cambia, entonces te vas a desesperar porque no vas a tener el alimento de tu ego. Te vas a transformar en un esclavo. Tu ego te va a transformar en el esclavo de otros. ¿A causa de qué? De su supervivencia, porque el ego se alimenta de aquellas cosas. ¿Sí? Entonces, acomodemos los valores como son. El ego, nuestra mente carnal, todo aquel vestigio de religiosidad y superficialidad, tiene que morir en la cruz del Calvario. Sí, Reina. El ego, el hombre lo conoce muy bien. Guardaos, y la idea de guardarse, que aparece 3 veces en el verso 2, es una expresión estar viendo, como vigilante, como considerando, como meditando. Guárdense, estén viendo. ¿Estén viendo qué? Blepo es la palabra griega que significa mirar, guardar, mirar, ver en vista. No guardar de esconder ni de atesorar. Sino, entonces, blepo, no guardar de guardar atesoradamente, sino de mirar, de observar y tomar lección, meditar. ¿Guardarse de qué? Guardarse de los perros. Y acá usa la expresión perros de una manera extremadamente despectiva. Yo amo los animales, tengo mascotas, tengo 2 y tengo 1000 fotos con 3, uy, cierto, casi me matan, hay 3. Y disfruto de los animales, pero en aquel momento, en la cultura judía, el perro era despectivo. Un perro tenía que estar fuera del campamento de Israel, según el libro de Deuteronomio. Un perro no podía convivir con el hombre, como es común en casi todas las culturas ahora, pero no así con los hebreos. Y perros era la forma en que un hebreo se refería a un no hebreo. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Un perro, si bien el Israel de hoy tiene poco que ver con aquel Israel, pero ese no es un tema, ya lo tocamos muchas veces. Perros en aquel momento le decían los hebreos a los no hebreos, perros, despectivamente. Aún Jesús, como un buen hebreo, haciendo uso de su cultura, le dice a la mujer sirofenicia, ¿sí?, a una mujer de otra etnia que vino a buscar la misericordia del Dios que reconocía, operaba desde el unigénito en aquel momento, Hijo de Dios, hoy para nosotros el primogénito Cristo, ¿sí? Vino y le dice: Señor, mi hija, un milagro, necesito un milagro. Y Jesús le dice: no es lícito darle a los perrillos, ¿sí?, del pan que comen los hijos, nosotros los hebreos, los hijos, ustedes, los gentiles, los perrillos. Hay un atenuante ahí en la traducción, pero era el uso de un hebreo, perros, ustedes los perros. Y a lo mejor si hubiéramos estado nosotros hubiéramos dicho: Señor, ¿cómo? Pero era el uso cultural en aquel momento, perros. Entonces Pablo, un hebreo de hebreos, ahora desechando la costumbre
de los hebreos tiene un gesto total y absoluto. Pero mi familia, mi etnia, ¿qué me importa? Voy a decir algo muy grotesco. ¿Qué me importa quiénes fueron tus padres? Pero tercera y cuarta generación de líderes espirituales. ¿Qué me importa quiénes fueron los padres de nadie? A mí me importa quién sos vos. De otra manera, todo lo oscuro que tus padres pudieron haberte transmitido no me importa. Todo lo que de Cristo vos absorbiste de ellos, lo absorbiste del Cristo que había en ellos. No de lo bueno que eran, sino del Cristo que había en ellos. Eso es lo que vos absorbiste. Entonces me interesa lo que de Cristo hay en vos y lo que de Cristo hay en mí. A veces estamos con el tema en sanidad interior entrando en espirales emocionales y que los padres y que la generación en generación y que en Cristo se cortó todo eso. Y una nueva creación con un nuevo hombre vive en nosotros. Pero es necesario, y en otras disciplinas espirituales, que tracemos las constelaciones espirituales, algo parecido de una herramienta que se usa en sanidad interior. Y está bien, a alguno le puede servir, pero no termina de ser una muleta para. En Cristo tenemos la nueva creación de otra naturaleza. Entonces, hemos vencido todo aquello. No me hablen de maldición generacional. Cuando en Cristo fuimos libres totalmente de toda maldición, de todo pecado, de toda vieja naturaleza, hermano. Bueno, tu naturaleza es nueva. Eso no es operativo cuando se hace la conciencia al hermano. Cuando no adquirimos esta conciencia y estamos en la lucha permanente. Estamos no de victoria en victoria. Sí funciona. Sí funciona. Sí, porque está aquí. Entonces, guardaos de los perros. Vamos a bajar al término de nuevo. Guardaos de los perros, sí. Me gusta porque cuando dice hebreo, hijo de hebreos, perro también se considera perro, el judío, al que es mitad hebreo, o al que por medio de la circuncisión de grande se hace hebreo. Para un ellos, prosélito. Claro. Sí, hay. O sos o no sos. o no sos. Un prosélito. Bien, guardaos de los perros, la palabra griega kuon, y la digo porque después vamos a volver sobre el kuon, en la construcción de una palabra muy fuerte, tal vez la más fuerte que hay en el pasaje. No es la más ilustrativa, pero la más fuerte que hay en el pasaje. Es la palabra perro. Guardaos también de los malos obreros, o sea, los que son tratados ahora como perros son aquellos que tienen una mente carnal ahora. Guardaos de los perros, se los dice a los hebreos estos de pura cepa, a los que tienen los valores cambiados, a los que creen que por medio de logros personales, individuales y demás, pueden ir construyendo un prestigio y una trayectoria y un ser. No, el ser viene con nosotros. Es intrínseco, es interno. Luego hay una operatividad de ese ser que vamos conquistando en nuestra vida. Pero inclusive, por eso después cuando estudiemos el capítulo 4 vamos a ver el poder de Dios. O sea, este diseño necesita la acción de Dios. Después lo vamos a ver en el capítulo 4. Bien, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Y la expresión malos ahí es una expresión que tiene sentido en algunos lugares en el castellano. Es cacos. Cacos se le dice en el idioma lunfardo, digamos acá argentino, a los malvivientes. O sea, gente mala. Esto es lo que quiere decir. A los delincuentes, básicamente. Un caco. Así le decimos. Y es la palabra griega para malos, para maligno. La palabra cacos, que viene de póneros, la raíz griega que significa maldad, depravación.
no existía una generación más perversa sobre la tierra desde la cosmovisión del Dios hebreo, ¿sí?, que aquella última generación hebrea a la que ministraba el apóstol Pablo. No existía mayor nivel de perversidad que aquellos sacerdotes que pagaron los testigos falsos en el juicio contra Jesús, a Judas con los dineros del templo en la entrega de Cristo, o a los soldados romanos que también le pagaron para decir que los discípulos habían venido y habían robado el cuerpo. No existe una generación más depravada y más perversa. Aquellos que desde un ámbito religioso dicen que la generación actual ha superado en maldad y que la maldad va en aumento y demás, ignora que la Escritura dice que no hay una generación más maligna y más perversa que aquella generación que dijo en el patio del pretorio, crucifícale, crucifícale, a Jesús cuando se lo presenta. Pilatos, queriendo liberar a Jesús, los presenta y le dice, bueno, acá tienen a Jesús y acá tienen a esta bestia de Barrabás. ¿A quién eligen ustedes que yo suelte? A Barrabás, Barrabás. Y cuando dijo, pero cuando Pilatos dice, pero ningún mal ha hecho. Y entonces todos dijeron, crucifícale, crucifícale, su sangre sea sobre nuestras cabezas y sobre las cabezas de nuestros hijos, sobre la siguiente generación, su generación y la siguiente generación. No existió generación más maligna y más perversa sobre la tierra que aquella, desde la cosmovisión hebrea, que aquella última generación del pueblo del pacto. Por eso, años después, casi 10 años después que Pablo escribe, más o menos, 10 años después que Pablo escribe esta carta, viene la consumación de todas las cosas, que es el juicio de Dios sobre Jerusalén y sobre los judíos, usando 4 legiones romanas y una guerra de 7 años, ¿sí?, una guerra de exterminio de 7 años, desde el año 66-67 hasta el año 73, ¿sí?, donde terminó con 1.750.000 hebreos muertos, 250.000 hebreos esclavos, según datos de Flavio Josefo. Bien, seguimos. Entonces, malos obreros, ¿quiénes eran? Eran los judaizantes, eran los legalistas, eran los que entraban en las pequeñas comunidades de gente que había abrazado su identidad de origen, llamados cristianos, pequeños cristos, en aquellos territorios, y le decían, no, ustedes tienen que judaizarse. O sea, si hay algún gentil entre ustedes, circuncídese. Aún Pablo mismo tenía que hacer circuncidar a parte de su equipo. Entre los que fundaron la iglesia de Filipenses, también Tesalónica, pero de Filipos, Silvano y Timoteo. Silvano, Silas, era de origen griego y no había sido obligado a circuncidarse, pero Timoteo, que era de madre judía, había sido obligado a circuncidarse antes de salir, cuando tenía 16, 17 años, antes de salir de misión con el apóstol Pablo. ¿A causa de qué? De la fuerte influencia que había de aquel momento en la iglesia del primer siglo. La iglesia del primer siglo era de origen hebrea, con un ascendiente hebreo y una pequeña comunidad gentil. Totalmente diferente de este tiempo que le llamamos el tiempo de los gentiles. ¿Sí? Bien. Guardaos de los malos obreros. ¿Quiénes eran esos malos obreros? Aquellos judaizantes que querían meter la ley, guardar el sábado, guardar las costumbres, guardar a Moisés en toda su magnitud, los 606 mandamientos que componían la Torá, ¿sí?, y estas costumbres hebreas. Hoy tristemente hay un gran giro del cristianismo, de un cristianismo sin propósito, superficial, basado en las formas, quemado por el uso y abuso de alguna gente sin escrúpulos, sin revelación, ¿sí?, de la naturaleza y del origen espiritual de todas las cosas,
Y hay una vuelta al judaísmo, y le llaman vueltas a las raíces judías. Miren, es muy útil estudiar el hebreo, pero no para andar hablando en hebreo, como estudiar el griego, no para andar hablando en griego, sino para entender la cultura de la revelación, de los escritos. Pero los escritos, que fueron tanto en hebreo como en idioma griego, tienen un nuevo nivel de revelación más alto. El más alto nivel de revelación de Dios no es la Biblia. La Biblia misma dice que Dios se encarnó. Entonces el máximo nivel de revelación de Dios es la palabra hecha carne, ¿sí? Entonces hay una triple secuencia en la revelación. El grafó o escritura, en segundo lugar, que es la palabra, lo que tenemos en el escrito, la letra, ¿sí? En segundo lugar, el rema o revelación, palabra viva, ¿sí? Cuando una palabra cobra realidad para mi hoy y ahora, ¿sí? Para mi fe, estimula mi fe. Pero hay un tercer nivel, cuando la palabra se hace carne. Y la palabra se hizo carne en Jesús, pero hoy día la palabra se hace carne en el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo está compuesto por aquellos hijos maduros. Hay algo que estoy escribiendo que va a salir antes de fin de año acerca de la cosmovisión hebrea de las escrituras, del suministro eterno, de lo crístico y todo esto, donde básicamente hablo de la necesidad de conocer el origen y trayectoria histórica de las cosas y el valor que una visión preterista tiene de las escrituras y cómo la visión dispensacional obedece a una intención de círculos de poder del hombre, a una intencionalidad de círculos de poder. Ahí está expresado, no lo voy a mencionar y no es el propósito ahora. Aparte, hay mucho material hoy. Malos obreros, y la idea de obreros es ergates, que viene de una expresión griega, ergón, ¿sí? Que significa trabajo o obra. Es la palabra trabajo o obra. Los obreros, malos obreros, obreros fraudulentos, depravados, pestilentes, injuriosos, todo eso que producían daño. Pablo dice en Filipenses que me han producido daño. ¿Sí? Me han producido daño. Que con un dedo las pueden levantar. Lo que Jesús decía en Mateo 23, excelente, excelente. Y que termina en el año 70, pero que hoy tenemos, por falta de entendimiento y de revelación de nuestra identidad de origen, una vuelta a aquella, y algunos le llaman vuelta a las raíces judías. No, hermano, no. Conozcamos las costumbres, pero no para volvernos a esas costumbres, sino para entender la Escritura en su contexto y poder extraer el suministro eterno. Bien, guardaos también de los mutiladores del cuerpo. Usa la figura de los judaizantes como aquellos que practicaban la circuncisión como señal en la carne. Entonces Pablo dice, no son ellos los que practican la señal en la carne, el pueblo de Dios, sino que somos aquellos que servimos a Dios en el Espíritu. Entonces ahí se ve la diferencia. Toda expresión religiosa, toda expresión que alimenta el ego, ¿sí? Toda expresión que nos hace creer que es algo siendo nada, ¿sí? Todo aquello que alimenta nuestro ego, lo tenemos que desechar, identificar y desechar en nuestra vida. Y desechar en nuestra vida. Mutiladores del cuerpo, katátome, que viene de kata, que es un énfasis, y de temno, cortar y echar fuera. De ahí, mutilador, el que corta y echa fuera. Mutiladores del cuerpo, también divisores de lo que venían a ser una unidad
perfecta, consumada en la cruz del Calvario por Cristo, ¿sí? De lo que venía a reunir de todas las regiones del mundo al pueblo hebreo en el real y verdadero movimiento sionista, no en el ficticio del siglo XX o finales del XIX, ¿sí? En el verdadero, producido por Jesús, el Rey, el Mesías, ¿sí? Bien. Mutiladores del cuerpo. Verso 3. Y usa Pablo una expresión que tenemos que entenderla, el nosotros. Porque al usar el nosotros, él da por entendido que hay un nosotros y hay un ellos. Pensamiento que nosotros necesitamos superar. No hay un nosotros y un ellos. Hay un nosotros en el sentido de un nivel más elevado de revelación y un ellos en un nivel más básico. Pero, hermano, nosotros estamos para elevar. Tal vez, de alguna manera, Y hemos salido de Dios ilumine la vida de otros. Por eso Pablo en el capítulo 2 dice, en medio de una generación maligna y perversa, resplandece como luminares. Porque tal vez Dios, que tu luz, mi hermano, alumbre la vida de alguno de ellos. Perdón de usar el ellos y nosotros, no es tan sano. Nosotros estamos, los que estamos siendo, usa la expresión, la circuncisión, la perítome, los que fueron cortados alrededor, hablando de la señal del pacto y haciendo una paráfrasis, aquellos que servimos a Dios en espíritu. En el espíritu de Dios, hermanos, usa la expresión neuma, no es en el espíritu del hombre, en el espíritu de Dios. Los que servimos a Dios en el espíritu de Dios, ¿sí? No en nuestra alma, con conciencia de Dios. no en nuestros sentidos, sino en conciencia plena de Dios en nosotros. Conciencia plena, gracia plena, el teleios, ¿no? O el pleroma de Dios. La plenitud, la completitud de Dios. Servimos, aquellos que presentamos un latreo, un servicio doméstico, pero no como quien sirve como esclavo, sino como quien sirve como hijo. Como quien sirve como hijo. Verso 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. La idea de confianza ahí es el ejercicio de la fe, es apoyarse en, es pensar, persuadir, obedecer, confiar, convenir, dar crédito, creer. Confianza. Es diferente a fe, ahí que fe es pisteu, acá es peizo. Verso 3, seguimos. No teniendo confianza en la carne. ¿Qué dijimos que era el ego? Confianza en sí. La manifestación de nuestra mente carnal. Más cosas y logros personales adquirimos nosotros y entonces más Dependencia de Dios. dependemos de aquello, porque creemos que somos en función de lo que conquistamos. Y no somos en función de lo que conquistamos, está al revés la construcción. Conquistamos en función de lo que somos. Nosotros primero somos, luego hay una manifestación de lo que somos si nuestra alma, no, o sea, nuestro ego, nuestro yo, nuestra mente carnal no nos traiciona, ¿sí? Usa la expresión carne y una y otra vez yo cuando tengo oportunidad intento explicar esto. Acá usa la expresión carne de manera negativa, pero en otras partes la Biblia usa la expresión carne en manera positiva. Entonces nos vamos a tomar la libertad que se tomaron también alguna vez los traductores de la Biblia, como Casidoro y Reina,
Y en lugar de traducir, interpretaron. Y nos pusieron en castellano lo que era su interpretación, aunque no era original. Por ahí podía sugerir otra cosa. Siempre aparece la expresión carne, pero se usa en dos sentidos totalmente diferentes. En un sentido, usa la expresión carne, y en el idioma griego esto tiene su explicación, en el idioma hebreo tiene su explicación, ya la voy a dar. Usa la expresión carne en el sentido natural, de vida natural. Y en ese sentido no hay nada malo con nuestra carne. ¿Está? Porque Dios se manifestó en carne. Y Dios se manifiesta hoy en espíritu. ¡No! Se manifiesta en carne. De gente con un ego muerto. ¿Sí? Y bajo el gobierno de una mentalidad que nosotros le llamamos mentalidad crística, que es la mente de Cristo fluyendo en nuestra vida. Entonces utiliza la expresión carne en el sentido de vida natural. Y no solo tenemos que perderle el miedo a esa expresión carne utilizada en el sentido natural. En el idioma hebreo hay muchas palabras, creo que son 16, pero hay muchas palabras que son traducidas carne en la Biblia. Pero hay una específicamente que es de origen no griega, es muy antigua, es de origen caldea, no griega, no hebrea, perdón, que es de origen caldea, anterior al pueblo hebreo, que es la expresión nitne, que significa estuche o vaina. Entonces, nuestra carne es una vaina, un velo. Jesús expresa a Dios en su vida detrás de un velo de carne. Es lo que Pablo quiere decir ahí en hebreo cuando usa el término del velo de carne. ¿Sí? Una vaina, un estuche, donde mora lo eterno. Somos seres espirituales en una experiencia natural, en una experiencia de la carne, en el sentido natural. Pero también la Biblia utiliza la expresión carne, sarx, acá en griego, haciendo alusión o señalando a una mentalidad carnal, ¿sí? A una mentalidad carnal. Cuando la expresión griega sarx, carne, es usada en esa dirección, por ejemplo, cuando en Gálatas capítulo 5 dice, porque manifiestas son las obras de la carne, las cuales son, y da toda una lista ahí de obras de la carne. En ese sentido es la manifestación de una mentalidad carnal, ¿sí? La manifestación de una mentalidad carnal. Entonces por eso nosotros llamamos y decimos y fijamos el concepto de que ¿qué es ego? Ego es la manifestación de nuestra mente carnal. Para ser más exacto con nuestra definición, dijimos que el ego es la creación individual, artificial, de nuestra inconsciencia, la obra de nuestra mente carnal. Bien. Y entonces Pablo empieza ahora con la segunda parte, que es el debe. El debe. En este balance de perfección esencial, en este perfeccionamiento, un balance esencial, espiritual, eterno, Pablo empieza a armar la columna del debe. Por eso no tenés que salir de la primaria ya y no confundirte estos valores con el haber, forman parte del debe en el balance. Y Pablo dice de esta manera, verso 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, ¿y cuáles son aquellas cosas en las que él pudiera confiar en la carne? ¿Sí? Las empieza a describir ahora. Y dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y empieza. Circuncidado al 8º día. Y va a describir
varias cuestiones que tienen que ver con logros de la religión. A mí me bautizó el pastor tanto, en tal año, en tal momento. Tiene que ver tu bautismo con tu vida espiritual. Tiene que ver tu costumbre religiosa con tu vida espiritual. ¿Qué tienen que ver las formas de tu comunidad con tu vida espiritual? Con tu vida esencial. ¿Qué tienen que ver? No, a mí me discipuló, a mí mi maestro era fulano. Yo estoy cerca del pastor, vampiro trucho. Chupa las medias en vez de... Bueno. Me acuerdo de uno. Yo le sostenía el maletín al evangelista fulano. Hay alguna broma que no puedo hacer. Avance. ¿Identificabla? Sí, bueno. Es alguien de confianza. En el maletín llevaba las ofrendas de la campaña. Claro. Bueno. Forma parte de haber conocido el sistema de muy cerca, mi hermano. Perdón si cometo algún desliz por ahí y se me escapa algo. Debe. El debe. Verso 4. Aunque yo tengo también de que confiar en la carne. Si alguno piensa, viene de una expresión, es la palabra doqueo, que viene de una expresión doco, que significa declara, muestra o manifiesta. No solamente lo guarda en silencio, sino que lo manifiesta. ¿Sí? Decimos que el orgullo, hablando del ego, del gobierno del ego sobre la vida, hablando de la soberbia, ¿sí? Es un conflicto que solamente no se da cuenta el que lo porta inicialmente, ¿sí? Algunos dicen que es como el mal aliento, no se da cuenta el que lo porta, pero los que están cerca de él. Y formar parte de un sistema así es revulsivo, hermano. Entonces, el pensar acá, permítanme, el pensar acá tiene que ver con el imaginar. Algunos se imaginan. Cuando le asignamos valor a cosas que no las tiene, construimos un mundo irreal, hermano. No, pero yo estoy cerca de mi pastor. ¿Y qué importancia tiene? Anda a la calle, hermano. Anda a disputar espacios de influencia en la calle. No, pero yo soy el secretario del pastor. No me importa. ¿Vos, pastor? Que son torazos en el rodeo que armaron, pero acá afuera, como dice un buen amigo mío, ni a torito llegan. O sea, le asignamos y creamos uno. Y cuando en realidad es nada para lo que nos rodea. Nada para lo que nos rodea. Hermano, nuestra imaginación, un mundo ficticio que nos creamos nosotros y que creemos y que apostamos a eso. Y que vamos detrás de eso y que formamos parte de un sistema y que aportamos con tiempo, con esfuerzo, con finanza, y está para caerse, hermano. Estimula el ego, solo el ego. Entonces, verso 4 dice que confiar en la carne, yo más. Entonces, ¿qué aparece acá? El yo. O sea, la palabra original, el motivo del debe, el ego. Así que vos ¿cuántos años hace que estás en el ministerio? ¿10? Yo 15. ¿A vos? ¿Quién te ungió a vos? ¿A vos quién te ungió? No, a mí me ungió el Papa de Goya. Es una expresión de nuestro lugar. El Papa de Goya, el obispo de Goya. ¿Quién te ungió a vos? A mí no, el pastor fulano de tal, tremendo siervo de Dios. O sea, la construcción vertical de la paternidad ministerial, que es el invento
que echa a perder el movimiento apostólico en su capacidad de reforma, porque no existe la paternidad espiritual. Jesús le dijo, no llamen padre a nadie bajo el cielo. Uno solo es vuestro Padre Dios. No es que vos tenés que dejar de decir padre. Hay un padre ministerial, pero padre espiritual, solo Dios. ¿Quién te engendró? O sea, yo tengo el ADN ministerial. Bueno, andá si vos querés creer en esas cosas, pero estás imaginándote algo que Dios no diseñó y estás apostando tu vida poniéndola ahí. O sea, salí de ahí. Yo más, decía, o sea, ego. ¿Qué es el ego? Una vez más, lo decimos de nuevo. El ego es la creación individual, artificial, ficticia de nuestra inconsciencia. La obra de nuestra mente carnal. Yo más, decía Pablo. Pero cualquiera que lo hubiera visto a Saulo de Tarso hubiera dicho, qué hombre espiritual este. ¿Qué hombre espiritual? Con todas las cocardas de la religión. Nada. Es más, él mismo después pone en valor todo aquello. Y vamos a ver, por ahora lo menciona en el debe, en este balance de perfeccionamiento. Yo más. Ego, pronombre en primera persona, yo. Mí o mío. Yo más. Yo mejor. Yo más. ¿Cuántos miembros tenés vos? ¿Yo? Yo hubo un momento, escuchá, que yo tenía 500 miembros y ahora no tengo ninguno, hermano. Encima no tengo ninguno. Porque, ¿cuál es el ninguno? ¿Por qué? Hermano, porque la vida, pretendemos servir en el reino y ganamos señorío sobre la gente. O sea, ¿dónde está esto? ¿Quién es el Señor de las personas? No, hay que nacer de nuevo. La religión es todo pérdida. Yo he estado en reuniones pastorales donde cada uno vale por la cantidad de miembros que tiene. Y he estado cuando tenía muchos miembros, porque decía que eran míos. ¿Sí? ¿Se entiende? Y te puedo dar fe que se le asigna valor a los ministros, no por su esencia o naturaleza, sino por la cantidad de personas que lo siguen a él. Olvidaste de aquello. Eso es nada. Nada. Es lo mismo que asignarle valor a una persona por la cantidad de dinero que tiene, aunque sea un miserable. Es un valor que no tiene nada que ver con el reino. Entonces hablamos de ganancias y de pérdidas. Y estamos viendo el debe. La columna del debe, columna de la derecha, hermano. La salida, las pérdidas. No se confundan, no son las de la ganancia. No son las del haber. Circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, del primer rey de Israel. Por eso se llamaba Saulo. Saúl, donde era Saúl. Hebreo de hebreos, del hombre según la carne. Luego vino el hombre según el espíritu, ¿sí? De la tribu de Judá. En el cual, en cuanto a la ley, fariseo, o sea, palabra mayor, todas las costumbres de nuestros ancestros guardadas, resguardadas. En cuanto al, no vamos a hablar, ya se habló mucho de qué es ser todas estas cosas. Bueno, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es por la ley, irreprensible. Verso 7. Pero cuántas cosas que eran para mí ganancia. O sea, en otro tiempo esto yo lo tenía confundido. Pensé que era ganancia. No eran ganancia, eran pérdidas. Ganancia, kerdos. Ganancia pecuniaria. Está hablando de capital. Cuántas cosas que eran para mí un capital en mi cuenta. En la cuenta del ego, hermano.
cuántas cosas que eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Y acá pone las cosas en perspectiva. Estimar, las he considerado. Las he considerado. Le asigné un nuevo valor a aquello. Las pasé del haber al debe, ¿sí? Porque en lo esencial, estas son baratijas. Nada. Las he considerado pérdida. Y la expresión pérdida es semia. Que viene de una expresión damaso, que significa domar o dominar. Yo dominé aquello y puse las cosas en el valor. Hermano, domina tu ego y llévalo de las narices, así, a donde tiene que ir. ¿A dónde tiene que ir? A la cruz. Soltar. A morir. A morir. Deja de alimentarte de esas cosas. Verso 8. En el verso 8 hay una combinación. Todavía en el debe aparece una expresión. Basura. Entonces todas estas cosas que eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Verso 8. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. Y esta expresión basura es la última que vamos a ubicar en el debe. En este perfeccionamiento, un balance esencial. La expresión basura es la palabra griega skubalon. Bueno, no estamos aprendiendo a hablar en griego, pero acá aparece en la construcción de esta palabra una raíz de una palabrita que estudiamos antes. La raíz del centro de esta palabra es cubo, que es la palabra perro. Y yo les quiero decir que cuando Pablo usa la expresión basura, estas cosas que muchos tienen por prestigio, yo la estimo por basura, usa la expresión el desecho del perro, ¿sí? El estiércol. Si Don Reina hubiera sido leal y no interpretaría, sino que traduciría literal, hubiera dicho, las he estimado como caca. Perdonen, otra criollada, ¿no? Todas estas cosas que otros estiman valiosas para mí son caca. Desecho de perro es la traducción skubalon, que es una construcción de 3 palabras. Sku, que viene de kuon, perro, baló, que significa lanzar o echar fuera. Entonces, los que los perros echan fuera, caca de perro. Todo esto es estiércol, desecho, caca. Todo lo que es valioso para vos, todo lo que si vos te mudarías, embalarías y llevarías con vos, siendo del riñón de la religión como anduvimos muchos de nosotros, Pablo lo desecha. ¿Está? Entonces desechemos, pues, acomodamos, asignemos verdadero valor. Sí, Juan Marco. Entonces, resumiendo, ¿no? Le dijo a los religiosos, ustedes son perros y sus prácticas son sus cacas. Totalmente. Bien o sea, resumido. Siendo claros. Siendo claros. Entonces ahora construiremos el haber. La verdadera ganancia en este balance esencial. En el haber, palabras que vamos a ver algunas palabras y vamos a ubicar en esa columna de la ganancia, la de la izquierda, en la forma técnica. Vamos a ver algunas palabras antes que aparezca la expresión basura.
Dice, y ciertamente aún estimo las cosas como pérdida por la excelencia. O sea, para poder tomar la excelencia, las virtudes. Y la expresión excelencia es una expresión superejo que significa las cosas que están por encima de, las cosas estimadas más valiosas para mí. Hubo una reasignación de valor. Cuando yo tuve una revelación de mi origen espiritual, del yo soy aquel a quien tú persigues, cuando él encontró su esencia y naturaleza de origen en el yo soy eterno que se le manifestó, yo soy Jesús, aquel a quien tú persigues, entonces hubo una reasignación de valores en la vida y todo aquello que era para él ganancia, ahora fue deshecho de perro. ¿Por qué? Porque lo que está por encima en cuanto a valor fue conocido para él. La excelencia, el juperejo, la excelencia, lo que sobrepasa, lo superior, fue ordenado en su vida. Entonces dice, y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia. ¿De qué? Del conocimiento de Cristo. Y usa la expresión más frecuente en la Biblia para conocimiento, que es la expresión gnosis, tomada de su raíz ginosco, que es un conocimiento empírico, experimental, una experiencia personal, una vivencia clara y evidente, que transforma la vida. No que dice que, no es que es el testimonio que le escuchó a otro y que repito, tomo sus palabras y repito. No, que transformó su vida. Conocimiento, ginosco, de ahí el acto, la acción de conocer. Verso 8. Y tengo todo por basura. Al final dice, para ganar a Cristo. ¿Qué es ganancia para mi vida? Todo lo que tiene que ver con Cristo, su reino y su naturaleza espiritual. Todo lo que es real desde mi espíritu, toda la esencia y mentalidad crística, la mente de Cristo, la mente espiritual que nos gobierna y revela y da a conocer nuestra vida. La vida del espíritu, la Zoe. Ganar, ganancia pecuniaria, dinero, está diciendo ganancia, lo que es verdadera ganancia. Por favor, anímese a decir conmigo, Cristo es verdadera ganancia. Cristo es verdadera ganancia. Cristo es verdadera ganancia. Y ganar a Cristo, por amor del cual lo he perdido todo. En Cristo están los secretos del amor, de la funcionalidad del hombre. En Cristo funciona el reino de amor. En Cristo es operativo el amor, no como acto romántico, también como acto romántico, pero principalmente como una determinación y guía, modelo de entregar, de dar, de darse, de darlo todo en esta vida y no llegar a las puertas de la otra habiéndonos guardado lo que estaba para ser dado en este lugar. ¿Qué está para ser dado? Todo lo virtuoso que hay a nivel de nuestro espíritu. Y ser sembrado acá. Entonces,
¿Qué estamos viendo ahora? La ganancia, la columna del haber. ¿Y qué es ganancia para mí? Todo lo que tiene que ver con mi esencia crística, con la naturaleza de Cristo en mí, con el Espíritu de Dios en mí. Y ser hallado en Él. No con mi propia justicia, no con los trapos de inmundicia, no con esas cocardas, no con las baratijas de la ley, de la religión, el cargo, la antigüedad, la membresía, no con las baratijas. Ser hallado en Él, expresando su vida, manifestando su vida en el propósito, en Él. Y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia de Dios que es por fe. Hermano, la fe es lo que acciona la tecnología que hay en nuestro espíritu, lo crístico. No es lo que te otorga la salvación, sino lo que acciona lo crístico, en un sentido de salvación, en el sentido de plenitud, pero no la salvación de tu alma. Dice, a fin de conocerle, de nuevo la expresión ginosco, y el poder de su resurrección, el poder de su levantamiento, de su elevación. A ver, para ser elevado, ¿qué es primero? Vamos al diseño, a la matriz del universo, la obra de Cristo. ¿Qué es primero para ser resucitado? ¿Qué es primero? Ser muerto. ¿Qué hizo Jesús en su experiencia de la carne? Murió. ¿Para qué? Para que en su experiencia del Espíritu seamos resucitados con Él. ¿Sí? Para que en su experiencia del Espíritu seamos resucitados. Ahora, la expresión resurrección, anastasis, levantamiento, resurrección, elevación, ¿hasta dónde? Según lo que Pablo dijo en el capítulo anterior, por encima de todos los cielos, ¿sí? Para llenarlo todo, según lo que dijo Efesios. Entonces, el poder, la dunamis, la capacidad de hacer, lo vamos a volver a estudiar en el capítulo 4 de Filipenses, porque la cruz funciona o acciona el poder de Dios a mi favor, ¿sí? Y lo vamos a ver. Y hay toda una secuencia en ese lugar. La vamos a ver al final. Sigo, verso 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y algo más. La participación en los padecimientos. Transitando aún la vida de Jesús, querer levantar la cabeza en nosotros y querer volver a marearnos, ¿sí? Querer volver a marearnos. Eso es lo que hace. ¿Para qué los padecimientos? Porque los padecimientos generan perfección en la perfección. Capítulo 2 de Hebreos, verso 10, dice que Jesús fue perfeccionado por medio de los padecimientos. Le hace la expresión padecimiento, que es patsema, sufrimiento, pasión. Jesús fue perfecto. Lo que ya era perfecto fue perfeccionado. Es perfeccionamiento en el perfeccionamiento. Es la dinámica virtuosa de la plenitud operativa. Entonces, pueden aparecer padecimientos en nuestra vida. Hermano, ¿qué quiere decir? ¿Que no estamos en plenitud? No. Es que ese padecimiento me ayuda a que mi carne no vuelva a recuperar espacio, ni lugar, ni poder. Mi ego, mi mente carnal, mi ego no vuelva a tomar gobierno de mi vida y vuelva a avanzar sobre mi vida. Participación ahí es la expresión koinonía, comunión, parte, sociedad. ¿Sí? Y verso 10 dice, llegando a ser
semejante. Y el interlineal traduce la expresión siendo conformados, o sea, tomando la forma de Él. Sun morphos. Sun es juntamente, es la partícula griega para juntamente. Jun morfo, o sea, tomando la forma de Él. Hermano, nosotros estamos no para manifestar la forma mundana de la expresión de poder llamada iglesia, del poder humano, sino nosotros estamos para tomar la expresión divina para hacer la forma, la expresión de poder del reino de Dios, que es nada más ni nada menos que la expresión plena, operativa de la vida de Cristo en nosotros. Entonces, siendo conformados, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, entrando en su diseño, en el diseño de la pasión, en el diseño maestro para la funcionalidad de todas las cosas del hombre, del universo, del ser, ¿sí? Llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Y algo que es muy paulino, muy de Pablo, cuando dice, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, él ya enuncia que él iba a hablar de esto en el capítulo 1, pero de los DBI, de los haberes, de las ganancias, de las pérdidas y de las ganancias, de la obra maestra de la cruz del Calvario, del modelo de la cruz. Y en el verso 11 dice, por si de alguna manera llegase a ser semejante a Él. Y usa de nuevo la expresión semejante. En su muerte, llegase, arribara como destino, como si de alguna manera llegase. Mi hermano Pablo no vivió el tiempo de la consumación de todas las cosas en el que nosotros vivimos. Pablo vivió el tiempo de la gracia, vislumbró y escribió acerca de la gracia plena, ¿sí? Que vendría después del tiempo de la consumación de todas las cosas, que él mismo le puso nombre, el tiempo de la plenitud de los gentiles para él. Por si de alguna manera llegase, hermanos, nosotros llegamos. Ahora necesitamos hacer pleno y operativo aquello que es verdad en nuestra esencia. Entonces hay que transicionar de lo conceptual a lo operativo. Y utiliza una expresión, la expresión eis, ahí, que es una preposición en el idioma griego que significa hacia adentro. Por si de alguna manera hacia adentro llegase a ser semejante a Él. Desde lo más profundo del ser, llegase a ser semejante a Él. Carácter es una de las palabras griegas para imagen. Llevar la imagen del Cristo en nosotros, el carácter. Para terminar, la cruz y la muerte del ego, esto es, la muerte de nuestra mente carnal y de nuestros sentidos naturales, es necesaria para poder expresar la vida sublimada, elevada, superior del reino de Dios en nosotros. Y dijimos que este capítulo, que es el capítulo de la perfección, sigue al capítulo de la humildad, de la humillación, mostrando la secuencia de descenso y ascenso que hay en la Escritura, que es modelo y matriz de la pasión de Cristo en la cruz del Calvario. Porque esto está relacionado con la humildad. La expresión humildad viene de una expresión, humus, que significa tierra, ¿sí? Lo que pertenece a la tierra. Lo que pertenece a la tierra está para morir. El ego, mi hermano, está para morir. De donde viene también la expresión humano. Lo humano está para morir en nosotros, para que surja
la expresión de lo divino en nosotros, la expresión de la vida del reino en nosotros. El viejo hombre es el que viene del ego. El viejo hombre, el que pertenece a lo terrenal, es lo que viene del ego. Es nuestra mente carnal. Este debe morir para que el teleios, el nuevo hombre, el hijo perfecto, el hijo completo, el que viene del cielo, resucite a la nueva creación, donde el cielo y la tierra ya fueron reconciliados. Mis hermanos, terminamos.